Ahí arrancó a grabar. Bien. Entonces, recordemos que estamos, en qué etapa del proceso estamos. Ya pasamos la etapa introductoria, que es aquella oportunidad en donde promovemos la demanda, también está la contestación, la oposición de excepciones. Es la etapa donde quedan fijados los hechos, también, al menos los invocados por las partes. Y luego esta etapa concluye cuando justamente se saldan todas estas cuestiones de la etapa introductoria, que son la demanda, la contestación, la oposición de excepciones, reconvención si la hay, eh, traslado a la otra parte, contestación de excepciones, contestación de reconvención y eventualmente contestación de documentos, pronunciamientos sobre documentos, se cierra esa etapa introductoria. Luego de este momento, el juez tiene dos caminos: abrir la causa prueba o no abrirla y declararla como de puro derecho. La opción por qué está dada, ahí van a ver que surge el juego del 359 y el 364. Cuando hay hechos controvertidos y conducentes que acreditar. En ese caso, el juez abre a prueba la causa. Entonces, a ver si me voy a presentar. Agarrar el expediente. Voy a usar el expediente hoy, así que por favor ténganlo. Esperen que abro todos los archivos, así los tengo todos juntos. Bien. Ahí está. Bueno, ahora van a tener que ver mi pantalla. ¿Lo ven ahí? Ahora sí. Bueno, se ve cuando voy cambiando de archivo, ¿no? Sí. Sí se ve. Ahora estoy en el auto de apertura a prueba. Es el archivo 9 del expediente. Entonces, fíjense bien, a veces el juez no lo justifica, a veces lo dice, pero acá estamos en este momento del proceso. En atención a lo solicitado y estado de autos, ábrese la causa prueba por el término de 40 días, que es el plazo que establece el artículo 367. Acá vean cómo el juez convoca, dice que se arribará a una conciliación. Entonces, como expliqué el otro día, hay que tener facultades para transigir. A ver, esperen que me están pidiendo autorización para entrar. Ahí está. Entonces sigo, hay que tener facultades para, ¿pero dónde estoy? Acá está. Para transigir, notifíquese por secretaría y lo que menciona el juez es que la audiencia se celebrará con las partes que estén. Acá el juez deja constancia que para el caso de haberse ofrecido prueba confesional, quedan convocadas las partes a absolver posiciones. Recuerden que, igual lo estuvimos viendo el otro día, pero que en la audiencia preliminar a veces puede o no puede celebrarse la confesional, por varias razones. Primero, porque a veces el juez quiere solo celebrar la audiencia preliminar. Los jueces dicen, mejor veamos cómo viene la mano, a ver si es necesario proveerla o no. La justificación de que la audiencia preliminar esté en la, perdón, de que la audiencia confesional esté en la audiencia preliminar, está dada porque como la audiencia preliminar la idea es que estén las partes para justamente aplicar este principio de mediación, esa es la oportunidad para que ya que van al expediente, absuelvan posición, al juzgado, absuelvan posiciones. Sería una cuestión así de, ¿se acuerdan de los principios de concentración? Entonces concentra. Viene la parte del juzgado, concentro los actos que necesito hacer con la parte. Pero, como dije, la audiencia confesional o absolución de provisiones muchas veces no goza de tan buena prensa, o al menos los jueces no la consideran efectiva para algunos tipos de casos o de pleitos, entonces se difiere o directamente se la desestima. A lo que voy con esto es, en la convocatoria a la audiencia preliminar puede constar la convocatoria a absolver posiciones o no. Bien,
En nuestro caso, que presentamos la vez anterior, había absolución de posiciones. Nosotros el jueves celebramos la audiencia preliminar y al final absolvimos posiciones. Bien. Ahora bien, voy a cambiar aquí. Bien. Este es el día de la audiencia. Acá ya estamos en la audiencia. Este es el acta de la audiencia. Ahora, antes de entrar, yo les voy a preguntar entonces, ahora volvemos. ¿Ustedes tienen el expediente? ¿Lo estuvieron siguiendo? La mayoría. Bueno, traten de estar con el expediente. Entonces díganme, con respecto a la clase de hoy, ¿dónde está el testigo? ¿Quién es el testigo? ¿Me lo invento? Los testigos creo que eran, digamos, los pasajeros que iban atrás en el auto. Yo creo que había una testigo sola, y es verdad, iba como pasajera atrás en el auto. Ahora bien, cuando yo inicio el proceso, ¿dónde está el testigo? Es decir, el testigo yo lo traigo al proceso al momento de promover la demanda, lo llevo de las orejas a la audiencia preliminar. ¿Cómo hago que un testigo declare ante un juez? Sería la pregunta. Hay que citarlo. O sea, Bien. lo ofrecemos en la demanda o contestación de demanda y después hay que citarlo nosotros mismos, creo. Muy, muy bien. Pero acá, antes de entrar en lo concreto del ofrecimiento y citación, fíjense que el testigo existe antes del proceso. O sea, como persona cuyos sentidos captaron algo, supongamos un accidente, o escuchó algo, o sintió algo, o percibió algo. Esa es la diferencia entre fuente y medio de prueba. Si bien es teórica la diferencia, sirve para al menos delindar estos conceptos. Nosotros tenemos que el testigo, en verdad algunos dicen, en verdad el testigo no es la fuente de la prueba, sino es su cerebro es la fuente, porque allí quedan impregnados esos hechos que ocurrieron frente a él, pero vamos a hacerlo de un modo más simple. Decimos que el testigo, en este caso la testigo, estaba en el coche. Ahora bien, esa testigo que está en el coche, de alguna manera yo la tengo que hacer traer al proceso. Y ahí está la diferencia entre fuente de prueba y medio de prueba. Porque yo traigo al proceso a esa testigo por medio de la prueba testimonial. Ese es el medio de prueba. Todos aquellos procedimientos y trámites que debo realizar en el proceso para incorporar esa fuente de la prueba. ¿Está? Muy bien, entonces ahora sí estamos adentro del proceso. Y vamos a ver entonces, como ahí nos decía Magalí, perdón. Magalí, vean que, me voy a ir ya directamente, vean que el testigo, como toda la prueba, esto se lo graban a fuego, el testigo, como toda la prueba, se ofrece en la demanda. Y para el demandado en la contestación de demanda. Entonces, acá vamos a ver un capítulo, se está viendo, ¿no? Sí. Capítulo 9, vean que acá está la confesional, acá está la documental, que la documental, que después veremos, se agrega cuando está en poder de la parte, no solo se ofrece, sino que se agrega también. Y la testimonial se ofrece, el ofrecimiento es la propuesta que yo le hago al juez para que declare determinado testigo. Entonces, en el ofrecimiento de esta prueba testimonial, fíjense que yo cito para que preste declaración a determinadas personas. Y acá, fíjense lo que pone el actor. Manifiesto que la persona mencionada fue testigo presencial del siniestro denunciado en autos. Acá nos tenemos que ir al artículo 333. Artículo que nos va a servir porque ahí ya dice que toda la prueba se ofrece con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas.
Y al final, en el último párrafo, van a ver que, ahora se los leo, acá dice, si se ofreciera prueba testimonial, se indicará qué extremos quieren probarse con la declaración de cada testigo. ¿Está? Este artículo indica cómo deben ofrecerse los medios de prueba. En este caso de la testimonial, el código pide indicar qué extremos quiero probar. Y les hago una pregunta, ¿qué pasa si no lo indico? ¿Qué pasa si me olvido? ¿Qué pasa si en esta demanda, yo creo que está bien igual porque se entiende que fue presencial, va a declarar sobre los hechos del siniestro, pero el juez podría pedir alguna precisión también. Ahora, ¿qué pasa si me olvido? ¿Alguno quiere arriesgar? ¿Pierdo el derecho de citar a un testigo? Bueno, esa es una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, es uno de los criterios, que dice que el incumplimiento de lo que dice el artículo 333 en ese último párrafo importa la pérdida para la parte de producir ese medio probatorio. Esa interpretación es un poco inconveniente y diríamos casi contraria al esquema de cargas que rige en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque recuerden que el juez no puede inventar las cargas. Y acá el código, en verdad, no dice que esa es la consecuencia para el caso de que yo no ofrezca el testigo. Simplemente dice que lo tengo que hacer. Puede ser ¿cómo es? No me sale ahora, una previsión ordenatoria del proceso, pero no necesariamente una carga porque no está prevista la consecuencia. Fíjense ustedes que en el artículo 356 está previsto qué ocurre si yo no niego los hechos. Una o pregunta. Si yo no los niego, sí. ¿Puede Sí, ser Sofía. que el juez se lo pregunte en la audiencia? Puede ser, exactamente, muy bien. Entonces, primer punto, no mencionar los extremos que se quieren probar por el testigo en la demanda, no importa per se a nuestro criterio, Antonio y yo creo que en esto compartimos, también ese criterio de la cátedra y creo yo de la mayoría de la doctrina, pero hay jueces que no. Es decir, hay una cuestión en la doctrina en general pacífica, pero en tribunales muchas veces pasa esto, y pasa. Pero la verdad que sería muy gravoso dejar de lado la prueba testimonial por una cuestión que se puede subsanar en la audiencia preliminar. Exacto. Ahora, ¿qué se suele hacer? Lo que dice Antonio y lo que decían Sofía, audiencia preliminar. El juez interroga a las partes, le dice, bueno, a ver, ¿qué quieren declarar con estos testigos? Además, yo les digo lo que suele suceder, Antonio, a vos te debe pasar también, en las audiencias preliminares, los jueces, pero en un 90% vuelven a preguntar sobre los testigos. Por más que uno les detalle la demanda, vuelven a decir, ¿qué quiere probar con el testigo? Y si uno ofrece 8, decir, doctor, ¿qué quiere probar con cada testigo? Porque yo 8 testigos no le voy a aceptar. Para que 8 testigos declaren lo mismo, con 2 me alcanza, con 3 me alcanza. Por algo que después vamos a ver de que los testigos no se cuentan, se pesan. ¿Está? Entonces, primer punto ese. Ahora, también lo que hacen muchos juzgados es, si lo omito en la demanda o en la contestación, me intiman. Me dicen, intímase a la parte a aclarar qué extremo quiere probar con cada testigo. Entonces el juez lo tiene antes de la audiencia preliminar. Todas estas son cuestiones que hacen a un mejor ordenamiento procesal, pero el código no prevé la pérdida de la prueba por el no consignar los extremos que se quieren probar por el testigo. Dicho esto, llegada a la audiencia preliminar, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa, doctor, si la parte no le contesta al juez lo que le pide? Bueno, ¿saben lo que hace el juez? Le deniega la prueba testimonial. Pero no hay una caducidad, no hay una responsabilidad
de la parte y del abogado de no hacerlo. No puede derivarse una consecuencia automática. Lo que puede hacer el juez es no proveer la prueba porque la considera inconducente. Recuerden que eso, el juez tiene esa facultad. El juez es casi soberano en esto porque es inapelable lo que el juez decide sobre este tema, sobre la admisibilidad, conducencia o pérdida de la prueba. Entonces, ya saben que la respuesta sería no pierde la prueba quien no indica los extremos con estas prevenciones que les acabo de comentar. Muy bien, sigamos ahora. ¿Dónde estamos? Bien. Entonces, ofrecidos los testigos, en este caso, vean cómo se ofrecía a esta Jacqueline, creo que se llamaba, Jacqueline Ailén, sí, bueno, falta el apellido, y el juez habrá prueba y estamos en la audiencia preliminar. Acá el juez, como vimos el otro día, va a consultar sobre las pruebas, va a dialogar con las partes, y en definitiva va a fijar los hechos y proveer la prueba. También les expliqué que el acto del proveimiento de la prueba puede llevarse a cabo en el mismo acto de audiencia preliminar o bien en un momento posterior, porque el juez dice, pasen los autos a despacho para proveer la prueba. Si mal no recuerdo, aquí es ese supuesto. Fíjense que, aquí dígame si están viendo la... Sí, se ve. Bueno, fíjense que dicen, no es posible conciliar, desisten recíprocamente de la prueba confesional, esto estoy seguro que fue a instancia del juez, decirle, doctores, desisten de la prueba, bueno, sí, doctora, desistimos. La actora desiste de la contable, ¿desiste del perito mecánico? Ah, porque debe haberse producido en la causa penal. Bueno, qué raro. Debe haberse producido en la causa penal y estarán conformes con la producción en la causa penal. Bueno. Bien, fíjense qué dice al final. Acá declara admisible los medios probatorios, esto es raro, pero... Y acá dice, se provee, pasen los autos a despacho a proveer las pruebas. ¿Está? Eso quiere decir que luego saldrá esta resolución, que es el proveimiento de pruebas, donde el juez se pronuncia con respecto al proveimiento de cada medio probatorio. A la prueba ofrecida por la actora le dice, la documental que ya agregó en la demanda se tiene presente. Y la que nos interesa hoy es esta, la testimonial, lo cita a la audiencia el 26 de octubre a las 12, bajo apercibimiento de multa y de ser traído por la fuerza pública el 2 de noviembre. Y miren cómo pone, a cuyo fin ofíciese a la policía. Sí. Entonces, si el juez no lo hace en la audiencia preliminar, se hace después el proveimiento. Sí, exactamente. En muchos casos no se tiene preparado el proveimiento de prueba y se hace unos días después. Bueno, entonces, ¿qué son estas dos audiencias que fija el juez acá? A ver quién me contesta. ¿La audiencia principal y supletoria? Exactamente, exactamente. A los testigos se les fija una audiencia principal y otra supletoria. ¿Esto quiere decir que el testigo tiene dos oportunidades para concurrir? No. El testigo debe concurrir a la primera. Recuerden que una vez que el testigo es citado, ¿qué deberes tiene? ¿Qué deberes tiene el testigo? Comparecer, declarar y decir la verdad. Exactamente. Comparecer, declarar y decir la verdad. El primero, el deber de comparecer, ¿qué consecuencia tiene si no lo cumple el testigo? Justamente, no comparece a pesar de haber sido citado a la audiencia principal. ¿Cuál es la
consecuencia del incumplimiento de ese deber de comparecer. ¿Puede tener consecuencias penales o no? ¿No es artículo 275 del Código Penal? Bueno, muy bien. ¿Tiene que pagar una multa, puede ser? Son 3 consecuencias. La primera es muy hipotética, que es una consecuencia penal, exactamente. Pero olvídense de lo penal por ahora. Vamos a las 2 consecuencias que establece el Código Procesal específicas para el testigo. Son la multa y la comparecencia por la fuerza pública, que básicamente es, dicho en criollo, de los pelos. Entonces, vean el artículo 431. ¿Qué dice? El juzgado fijará una audiencia supletoria con carácter de segunda citación en fecha próxima para que declaren los testigos que faltasen a las audiencias, con la advertencia de que si faltasen a la primera sin causa justificada, lógicamente, si el testigo justifica, no va a tener esta consecuencia, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de hasta pesos 1000. Esto está, obviamente esta multa está un poco desactualizada, yo creo que habría que actualizarla, pero fíjense que acá, en la audiencia, si están viendo, el juez ya le dice de ser traído en la segunda, de ser traído por la fuerza pública el 2 de noviembre, a cuyo fin ofíciese a la Policía Federal. Y esto ténganlo muy en cuenta por algo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si no viene a la primera y yo no oficio a la Policía Federal? Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá ya tenemos proveída la audiencia testimonial. Bien. Si somos abogados de la parte actora, es decir, del oferente de la prueba testimonial, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué cargas tenemos que cumplir ahora? Citar al testigo. Muy bien. ¿Cómo lo puedo citar al testigo? Por cédula. Bien Tomás ahí en el chat. Por cédula. Bien. ¿Puedo citar al testigo por carta documento? Digamos, si es carga de la parte, conseguir al testigo, tiene que citarlo por carta documento, ¿o no? Bueno, a ver, si ustedes leen el artículo 136, creo que es el último párrafo, si mal no recuerdo, ya les digo, no, perdón, no. Es el cuarto párrafo, o sea, después de los incisos, dice que, fíjense, citación de personas extrañas al juicio se efectuarán únicamente por cédula o acta notarial. ¿Está? En principio, la citación a testigos no está admitida por carta documento. Pero, al menos desde hace un tiempo esta parte, esa norma se flexibiliza en tanto y en cuanto se cumpla con la finalidad a la que tiende. ¿A cuál es? A notificar debidamente al testigo. Si la carta documento, o sea, fíjense que es responsabilidad de la parte la elección del medio. Si la carta documento logra el cometido de notificar al testigo, no veo por qué razón debería considerarse al testigo no notificado. Recuerden que el correo argentino da el acuse de recibo del correo argentino con la firma del oficial del correo. No, correo argentino, cualquier correo hoy en día esté autorizado por la ENACOM, da fe. Entonces, es fehaciente. Quiere decir que si el testigo está notificado, acompaño las constancias de la notificación y el testigo está notificado. No veo razones por las cuales quepa prescindir de este medio, aunque el 136 diga que no. Pero lo cierto es que si ese medio fracasa, hacerlo por carta documento probablemente no sea un acto idóneo para impulsar la prueba. Yo voy a tener que dejar la cédula. Esto se lo digo como letrados, ¿está? El medio que corresponde es la cédula o el acta notarial. La carta documento, para el caso de un testigo, lo hago a riesgo propio. ¿Está?
Entonces cada uno después decide. Con la pandemia se autoriza ya expresamente la carta documento. A mí ya van varias audiencias testimoniales que el juez pone expresamente, autorícese a realizar la notificación por carta documento. Porque las oficinas de notificaciones estuvieron cerradas, recién ahora están retomando una actividad que ni siquiera es normal porque solo hacen lo urgente, bueno. Entonces, de ese modo, no podría notificar al testigo, ¿está? Entonces, la respuesta, ¿cómo debe citarse al testigo? Es por cédula o acta notarial. Excepcionalmente, en circunstancias excepcionales o en las cuales yo pueda acreditar una efectiva notificación, podrá ser por carta documento. En época de pandemia, la carta documento ya se ha generalizado incluso para el traslado de demanda, o sea que por eso lo que necesitamos con Antonio que les quede claro es cuál es la regla. Nosotros siempre aclaramos esto, es decir, el código prevé esto, y nosotros luego le daremos una opinión o los criterios jurisprudenciales que se están manejando, sobre todo en época de pandemia, pero necesitamos que sepan qué dice el código y cómo es cada cosa. Ahora bien, aparte de estas posibilidades, la parte que ofrece al testigo puede asumir la carga de que el testigo comparezca. ¿Qué quiere decir esto? La parte puede decirle al juez, señor juez, yo asumo la responsabilidad, que en verdad se llama la carga, de que el testigo va a comparecer a la audiencia principal, lógicamente. Ahora bien, ¿qué ocurre si el testigo no comparece y la parte asumió la responsabilidad o la carga? Puede ser que aquella sanción es la que vaya a recibir la parte que asumió que se presentara este testigo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Y la parte pierde la prueba o no? Muy bien, artículo 434. Fíjense, fíjense cómo las consecuencias están expresamente previstas cuando se trata de cargas, de una carga procesal. Está claro que es una carga procesal, porque dice, el testigo será citado por el juzgado, que eso quiere decir dejar la cédula, básicamente. Salvo cuando la parte que lo propuso asumiera la carga de hacerlo comparecer a la audiencia. En este caso, dice el código, si el testigo no concurriere, vuelvo a repetir, sin causa, porque también el testigo puede justificar, de oficio o a pedido de parte sin sustanciación, se lo tendrá por desistido. Este es un supuesto de caducidad. ¿Está? Bueno, todo esto está explicado en el audio, así que... gracias, Antonio. Ahí por el artículo. Está explicado en el audio, pero fíjense que acá en la clase tratamos de darle otra vuelta, es decir, lo vamos viendo de otra manera. Una pregunta. Sí, Sofía. En el caso de que él no asuma la carga de la prueba, en un momento en el audio como que se dice algo de que él tiene que citar o comunicar a la fuerza pública. Si él no asume la carga de la prueba, en ese caso, ¿todo corre por el juzgado? No, ahí vamos. Está bien la pregunta, Sofía. La asunción de la carga es para que el testigo concurra a la audiencia preliminar, a la audiencia principal. ¿Está? Si en ese caso de que asume la carga, olvídense del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? El testigo tiene que comparecer. La única manera de que no comparezca es que, presente una justificación médica, de viaje, lo que fuere. Esa es la única chance que hay para que vuelva a fijarse una nueva audiencia. Si no comparece, caduca la prueba. Supuesto de caducidad. Ahora vamos al otro supuesto, que es el supuesto en el cual la parte no asume la carga y va a utilizar los medios previstos para la notificación del testigo, porque piensen que la parte puede no conocer al testigo. Incluso puede ser un testigo hostil, que la parte quiera llamarlo a declarar y, bueno, lo hace de... ¿Quería decir algo, Antonio? Perdón. No. Entonces, vamos por los medios de notificación tradicionales. Entonces, acá tenemos, en la audiencia,
acá se los muestro, que hay que citarlo para el 26 de octubre, a fin de que comparezca, bajo procedimiento de ser traído por la fuerza pública el 2 de noviembre. ¿Qué tenemos que hacer si lo vamos a notificar por el medio ordinario? Llamémoslo, hacer una cédula. Una cédula que lógicamente es en soporte papel, porque le tiene que llegar al domicilio denunciado del testigo. Recuerden que cuando uno ofrece al testigo, lo que tiene que hacer es denunciar el nombre, el apellido, la profesión y el domicilio. No hay que denunciar DNI, por más que muchas veces uno lo pone. Son estos 3 datos. El DNI es a mayor abundamiento, si quieren. Si vamos a la demanda, veremos que a la testigo, bueno, acá le pusieron el DNI, pero lo que tiene que, falta todo. Nombre, domiciliada en la calle Pim de Loma de Zamora, y falta la profesión. Bueno, dirá empleada, abogada, contadora, estudiante, o ocupación, no profesión, ocupación. Bueno, esto es para identificar al testigo. Entonces yo tengo que librarle la cédula a ese domicilio. La cédula tiene que contener todos los requisitos de una cédula, y en la transcripción del auto, esta resolución que yo les acabo de leer, en la que conste las fechas en las que el testigo debe comparecer, audiencia principal y audiencia supletoria, y transcribirle abajo de la resolución el apercibimiento que está previsto en el artículo 431. Esa es la manera en la que yo puedo hacer valer esa consecuencia, porque el testigo no tiene por qué saber derecho, y además es una consecuencia bastante grave para no ser informada, que por ejemplo si no comparece a la primera lo van a traer por la fuerza pública. Ustedes piensen que de la lógica, si a uno le dicen, mire, usted puede comparecer a la primera audiencia o a la segunda, y no le dicen expresamente cuál es el apercibimiento, uno dirá, bueno, si no para la primera voy a la segunda. ¿Entienden? Pero bueno, en este caso, el código prevé que debemos citarlo de esa manera. Bien. Si le libramos la cédula al testigo, bueno, con eso ya cumplimos con la carga del impulso de la prueba. Luego con las cédulas y las notificaciones pueden pasar un montón de cosas. Puede no encontrar a la persona, puede fracasar la notificación, puede no fracasar la notificación y ser notificado. Bueno, acá el secreto es que la parte sea diligente en el impulso probatorio. ¿Está? ¿Cómo es diligente? Haciendo las cosas que el código marca. Librando la cédula. ¿Está? Impulsando el medio probatorio. Impulsarlo es librar la cédula, citarlo al testigo. Muy bien. Si el testigo está debidamente citado, perdón, acá ya vamos primero si está debidamente citado, así. No, mejor no, empecemos por el no está citado. Así después terminamos con la audiencia. Entonces, vamos a suponer que el testigo le libro la cédula, pero no logro notificarlo. ¿Qué ocurrirá para ustedes? Porque, no sé, porque el oficial dice que no vive ninguna persona allí. ¿Qué ocurre para ustedes? ¿Una notificación por edicto, puede ser? No, porque al testigo hay que citarlo concretamente al proceso. La notificación por edicto está solo prevista para el caso de domicilio desconocido del demandado o persona incierta. Claro. ¿Podría también hacerse bajo responsabilidad del actor? En un testigo es difícil, porque en el caso del testigo, ¿cuál es la consecuencia si le notifico bajo responsabilidad? Piensen que en el caso de una demanda, yo afirmo que esa persona vive ahí y de ello extraigo luego determinadas consecuencias. Por ejemplo, que esa persona no conteste demanda o no se presente. Pero en el caso del testigo, yo necesito que el testigo venga a declarar, no hacerle valer consecuencias negativas, digamos. ¿Entienden? No suele ser admisible la notificación bajo responsabilidad de los testigos. En general no se admite porque no tiene mucho sentido, salvo circunstancias
muy excepcionales, pero no, en principio no. ¿Y qué consecuencias tiene? Profe, no es que si está mal notificados porque el domicilio es incorrecto, por ejemplo, está eximido de ser, ¿Cómo está eximido de qué? o sea, de asistir a la audiencia, si no se lo Sí, pero ahora estamos notifica hablando desde el correctamente. punto de vista desde dentro del proceso. Ustedes son los abogados de la parte actora. Ustedes tendrían que citar al testigo. Le libran la cédula y la cédula viene de vuelta porque fracasa, porque no vive allí, porque, no sé, no encuentra el domicilio, lo que fuera. ¿Qué pasa con la prueba testimonial? ¿Caduca? Capaz queda para más adelante, no sé cuándo pueda notificársele al testigo, digamos. Bueno, ¿qué tendría que hacer yo como parte actora? Bueno, la respuesta de si caduca es no, no caduca. Los supuestos de caducidad están expresamente previstos y por eso lo hago a propósito para que ustedes entiendan que la caducidad son supuestos taxativos y este no está previsto, el que yo les acabo de decir. Además, deriva de la lógica. Puede pasar que no, yo no tengo por qué tener la certeza del domicilio del testigo, de dónde está el testigo, de por qué no lo notifiqué. ¿Qué tengo que ser yo? Diligente. Porque la consecuencia que voy a tener es la genérica de la negligencia en la producción de la prueba. ¿Está? Entonces, lo que puede llegar a ocurrir es que yo luego sea negligente si no lo impulso debidamente. Pero si yo advierto que el testigo no está notificado y se acerca la fecha de la audiencia, ¿yo qué tendría que pedir? O que se libre una nueva notificación y se fije una nueva fecha de audiencia para poderle notificar nuevamente, o bien empezar a buscar el domicilio del testigo, pedirle informes a la Cámara Electoral, a la Policía Federal, a los distintos organismos, para tratar de conseguir el domicilio del testigo. Ese es un obrar diligente. De ese modo, la prueba continúa y eventualmente se fijará una fecha posterior para que ese testigo pueda ser citado debidamente. Recuerden que hay una antelación para citar al testigo. Hay una antelación de 3 días para citar al testigo. Y que pueda ser notificado y traído al proceso. No sé qué debería repetir Tomás, pero a ver, decime qué parte. Tomás. ¿Cómo soy diligente? Bueno, impulsando la notificación del testigo y si fracasa esa notificación, buscando el domicilio del testigo o pidiendo una nueva notificación y una nueva audiencia para poder notificarle debidamente, ¿está? Ojo, a veces las audiencias se fijan de acá a un año. Entonces, en ese caso, si yo soy, por ejemplo, si se fija de un año desde ahora, supongamos yo le mando la cédula mañana, y yo ya sé que en un mes se agrega el expediente y viene de vuelta, no hace falta que pida otra fecha de audiencia porque tengo tiempo. Entonces, o vuelvo a librarle una cédula o pido los informes para dar con el domicilio del testigo. ¿Entienden cómo sería la mecánica? Pero tengo que ser diligente, tengo que impulsar el medio probatorio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿el juez puede pedir una prórroga del plazo de la etapa probatoria? ¿O no hay? Bueno, está bien, está muy bien la pregunta. El 367 dice que son 40 días hábiles. Salvo honrosas excepciones en el ámbito civil de algunos juzgados, no suele ser ese el plazo, pero a veces por la propia dinámica de lo que cuesta probar algo, de que acepten los cargos en los peritos, de que hagan los informes, de que haya impugnaciones, de que se produzcan las pruebas, de que contesten los informantes. Muchas veces no se llega a producir en 40 días. Ahora bien, ¿qué ocurre? De hecho, muchas veces pasa que las audiencias de testigos se fijan para después de vencer ese plazo. Entonces uno dice, pero bueno, son 40 días, pero la audiencia de testigos está después de los 40 días.
Entonces fíjense que ahí no corre. Ahora, ese sí es un plazo para determinar que cuando vence, hay que ver qué prueba queda pendiente. Porque ahí juega lo que explicamos en las clases anteriores, que es la negligencia de la prueba. Es decir, si termina el plazo de prueba, previsto genéricamente para producir la prueba, y yo no fui diligente en producir determinados medios probatorios, la parte contraria me puede acusar la negligencia en la producción de los medios probatorios. ¿Qué es la negligencia en la producción de los medios probatorios? No haber sido diligente en el impulso de la prueba durante el plazo de prueba. ¿Me siguen? ¿Ven cómo cierra? Díganme si se entiende o si no se entiende. Sí, se entiende. Ahora bien, dicho esto, que el plazo es orientativo, llamémoslo, acá hablando particularmente de la prueba testimonial, tenemos estas particularidades. Hay que impulsarla, pedir una nueva audiencia si no hay tiempo para notificarlo con antelación y demás. Bueno, ahora bien, vamos al supuesto en el que yo me olvido de librar la cédula, que no es infrecuente. ¿Qué ocurre si el testigo no viene a la audiencia y yo me olvidé de dejarle la cédula? O sea, de dejar la cédula en el juzgado. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí calculo que la parte que ofreció el testigo perdería la prueba, ¿no? Como sanción. ¿Por qué calculás? ¿Por qué hay que hacer un cálculo de esto? No, porque la verdad no lo vi en ningún lado. Estoy simplemente pensando que podría ocurrir, por eso digo calculo. Bueno, entonces, en este caso, está expresamente previsto, por eso te digo lo del cálculo, en el 432, inciso primero. A ver, yo lo digo esto porque quiero que se aprendan el artículo de memoria. No, porque se trata de un supuesto de caducidad, expresamente previsto. Este es caducidad, no es cuento, digamos. Acá el código, ¿qué me dice? Me dice, a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistido del testigo de la parte que lo propuso si no hubiera activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esa razón. ¿Está? Fíjense entonces cómo este es un supuesto de caducidad. Luego, ocurrirá lo mismo si yo sí notifico al testigo, lo notifico, el testigo no comparece a la primera audiencia y ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo como parte actora si el testigo no comparece a la primera audiencia? Y está debidamente citado. Por la fuerza pública, llamarlo. Exactamente. Para eso hay que dejar un oficio en el juzgado, que hoy en día puede ser por vía de diligenciamiento electrónico de oficios, digamos, pero en su momento es ir a dejar un oficio para que el juzgado lo firme, y lo firme el secretario, y eso lo diligencio en la Policía Federal. ¿Para qué? Para en la policía, hoy en día de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que la policía vaya a buscar al testigo y lo traiga al juzgado. Y yo les pregunto, la policía cuando va a buscar al testigo, le pregunta al testigo, ¿quiere venir? El testigo le dice, no, espere que yo voy solo, me tomo el colectivo y voy. No. En el momento en que le llega el oficio a la policía va a ir, le toca la puerta al testigo, dice, señor testigo, por favor, acompáñeme. No, mire, hoy estoy de malas, estoy con un poco de indigestión. Venga al patrullero, va con el patrullero y ustedes van a ver que en tribunales se acerca una persona con dos oficiales de la mano, digamos, no es que está perdida o algo por el estilo, es que es un testigo que lo está llevando a la fuerza pública al juzgado, con mayor o menor resistencia, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, si yo hago eso,
estoy impulsando el medio de prueba. El testigo probablemente vaya a la audiencia supletoria. Si yo no dejo el testigo, se me va a aplicar esa consecuencia del 432, no dejo el oficio, perdón, se me va a aplicar la consecuencia del 432, inciso segundo. Caducidad. Y el tercer supuesto que se prevé ahí de caducidad es cuando fracase la segunda audiencia, la supletoria, por motivos no imputables a la parte, y la parte no solicita una nueva audiencia, ¿está? El juez fija 2 audiencias. Ahora, puede ocurrir que el testigo no comparezca a la primera y tampoco lo haga a la segunda, pero por razones que no son imputables a la parte. En ese caso, la parte que tiene que hacer, señor juez, fíjeseme nueva audiencia. Fije nueva audiencia. Si la parte no pide la fijación de la audiencia, tiene la caducidad también. ¿Ah? Cuando fracasa la segunda. Entonces, fíjense cómo ya estuvimos viendo 4 supuestos de caducidad. El del 434, cuando la parte asume el compromiso y el testigo la carga y el testigo no comparece, y los 3 incisos del 432. No me preocupa que no sepan de memoria de qué artículos se trata, pero sí tienen que saber que estos son supuestos de caducidad. Profe, una pregunta. Sí, Gala. ¿Con la audiencia supletoria pasa lo mismo? O sea, por ejemplo, se lo cita el testigo no va, se lo cita ahí se llama por oficio a la policía para que lo busque. ¿Es el mismo procedimiento o cómo funciona? Depende. Si el testigo no concurre sin causa justificada en la primera audiencia, lo que se va a fijar es una nueva audiencia principal. No se lo va a citar a la supletoria por la fuerza pública, porque justificó por qué no compareció. Lo mismo si justifica por qué no comparece a la supletoria. Se le va a fijar una nueva supletoria. ¿Está? Entonces siempre la justificación reemplaza a una u otra. Ahora, si las citaciones, el testigo estaba debidamente notificado, y como le dije, el segundo supuesto, fracasa la segunda audiencia, la parte va a pedir una nueva audiencia supletoria, y va a tener que librar los oficios a la policía para que lo traigan al testigo, ¿está? Es una principal y una supletoria. Depende cuál fracase, qué audiencia se va a fijar de nuevo, ¿está? Y la parte tiene que estar impulsando y pidiendo las audiencias. Bien. Profe. Sí, Juliana. O sea que siempre que fracase alguna de las dos, porque el testigo no haya comparecido con causa justificada, ahí se celebra de vuelta, digamos, se celebraría sea la misma, digamos. La misma, exactamente, la misma audiencia. En el caso de que sea la primera, ¿qué va a hacer el juez? Va a fijar una nueva principal y una nueva supletoria. Okay, perfecto. En el caso de que sea solo la supletoria, va a fijar solo la supletoria. Bien. Pero bueno. en el ejemplo que se daba de que la parte tiene que pedir de nuevo una segunda audiencia y que en ese caso si no la pide caduca. Se supone que la primera que no se dio es porque el testigo la justificó. Claro, en estos supuestos el testigo está notificado. Sí, claro. Sí. Acá partimos de la premisa de que el testigo está notificado y que parece que es medio remiso en comparecer, sea porque justifica o no justifica, y acá el código que dice, con un testigo que está debidamente notificado tenés que hacer esto, esto y esto. Si no haces esto, esto y esto, caduca. ¿Está? Ese sería el supuesto. Ante testigo no notificado, en principio no hay caducidad. O sea, hay que impulsarlo, como dije antes, y habrá supuesto genérico de negligencia si yo no fui diligente en impulsar la prueba testimonial. Pero caducidad, fíjense cómo está taxativamente prevista. Nos falta un supuesto igual de caducidad, que ahora lo vamos a ver. Bueno, bien. Ya sabemos que
lo citamos al testigo y estamos en el día de la audiencia testimonial. ¿Está? No sé si estoy compartiendo o no. No, no estoy compartiendo. Bueno, ahora vuelvo a compartir. Llegamos al día de la audiencia testimonial y la parte no se presenta, no deja un interrogatorio y el testigo está ahí esperando a que le tomen la declaración. ¿Qué ocurre? Parte actora ofrece la prueba a Jacqueline, era, ¿no? Jacqueline Ailén está notificada, concurre al juzgado el día correspondiente, está esperando, espera, y la parte actora ni se presenta ni deja interrogatorio. ¿Qué hacemos con esa testigo? Se toma Perdón, como ¿qué hacemos con la prueba testimonial? ¿Cómo? se toma como desistida la prueba, ¿puede ser? Muy bien, Romini, muy bien, April. ¿Por qué? Porque es la pregunta y la respuesta tiene que ser un simple artículo. Bueno, esa es la razón, muy bien, Romina. Esa es la justificación, cuál es el fundamento, y está muy bien. Esto es lógica pura. Yo ofrecí a un testigo para preguntarle cosas, no fui ni dejé el interrogatorio, ¿qué le voy a preguntar? ¿Entienden? No hay manera de producir esa prueba. No están las condiciones para producir la prueba, y ahí, como bien pone Juliana, el 437 castiga la parte con la caducidad. ¿Está? Pero, como muy bien explica Romina, es por eso, es porque no hay. ¿Cómo voy a producir la prueba si no dejé interrogatorio y no voy a preguntarle oralmente? ¿Está? Bueno. Ahora estamos ya en la audiencia. Ahora sí está el testigo, la testigo en este caso. Recuerden que como cualquier audiencia, a ver, esperen que le tengo que poner compartir, como cualquier audiencia tiene que convocarse, sale la persona, bueno, olvídense si fuera por Zoom o no, como explicamos el otro día, ahí estoy bien, están viendo, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Entonces, si fuera por Zoom, bueno, sería diferente, pero por lo general salen a convocar a la audiencia, dicen las carátulas, en este caso la carátula es Rodríguez con Bordi. Tienen que abro el archivo, lo cerré, acá está. Bueno, entonces este es un acta. Esto es lo que consta de la audiencia. En Buenos Aires, a los 26 días de octubre, siendo las 12 horas, llamada que fue la audiencia para el día de la fecha, comparece la parte actora, con su letrada. Bueno, y no comparece nadie por la otra parte, porque la parte puede no comparecer, la otra parte, pero, y esto pasa mucho con las compañías de seguro que no comparecen a las audiencias testimoniales. ¿Y qué se pierde la parte ¿qué se pierde la parte contraria a la que ofreció la prueba si no comparece? ¿De qué se pierde? ¿De un careo con el testigo? Ojo, careo es entre dos testigos. De preguntarle. ¿Cómo, Milena? De preguntarle. O de repreguntarle. Ah, ahí me gusta más. Ahí me gusta más. Sería la palabra técnica de lo que hace la parte contraria a la que ofrece el testigo es la repregunta. Quien interroga es la parte que ofrece un testigo. Si las dos partes ofrecen testigo, las dos partes tienen posibilidad de interrogarlo. Y luego de repreguntarle. En lo concreto, la repregunta es lo mismo que un interrogatorio, porque puede versar sobre cualquier punto del proceso. No solo sobre lo que versó el interrogatorio, pero se le llama repregunta, digamos, para distinguirlo, porque además hay una cuestión de orden. Quien primero interroga es quien ofreció la prueba. Bueno, ahora les digo cómo se... A ver, no puedo abrir el archivo. Pucha.
Se me pone el cartel, ahora sí. Se me pone un cartel, está compartiendo y no me deja abrir el archivo. Bueno, fíjense entonces, abierto el acto, comparece una persona en calidad de testigo quien previo juramento que prestó. ¿Cuál es el juramento que debe prestar el testigo? Y acá está el otro deber que tiene. Decir la verdad y nada más que la verdad. Muy bien. Ahí sí tiene las consecuencias expresas del Código Penal. ¿Está? Entonces, dice, jura decir la verdad o promete decir la verdad, y luego se le toman los datos al testigo. Acto seguido se le formula las siguientes preguntas a tenor de las... Bueno, en este caso, fíjense que el interrogatorio se lleva a cabo de viva voz, ¿está? Que es una posibilidad que tiene la parte. Ahora, ¿qué ocurre? La parte también puede dejar un interrogatorio, ¿está? El interrogatorio es un pliego, ¿vieron como el pliego de posiciones? Estoy hablando en circunstancias normales, ¿no? En circunstancias normales, una hojita con... Lo tenemos acá, no, porque este de viva voz. Bueno, lo tenemos... Debe estar... Bueno, después me fijo, pero quizá esté en varios, donde dice varios. En expediente judicial donde dice varios. Sí, mientras preguntame, mientras yo busco. Sí, si las preguntas se hacen de viva voz, igual hay que llevar el escrito con el interrogatorio. No, no hace falta. Estoy viendo si en el archivo de varios hay algún interrogatorio solo para que lo vean gráfico. Después tienen un trabajo práctico de testimonial, que si nos queda tiempo lo hacemos. Bueno, no. Ah, sí, no. Hay un pliego de absolución de posiciones. No hay. Bueno, no importa. Bueno, acá, como se darán cuenta, el interrogatorio es de viva voz. No obstante, sea de viva voz o sea con un pliego, que este pliego del interrogatorio, perdón, no hace falta dejarlo media hora antes. Yo lo puedo llevar escrito, dárselo en el momento, tenerlo yo. Ahora bien, ojo, mucho ojo. A la audiencia, para que la parte pueda interrogar, debe estar la parte. De lo contrario, debe dejar un interrogatorio firmado por la parte, en cuyo caso el letrado, si está solo y es patrocinante, no va a poder ampliar. Es decir, no se olviden que cuando las partes actúan por derecho propio, los actos procesales los celebran las partes. En este caso de la audiencia, tiene que estar la parte. La parte por derecho propio o por apoderado. ¿Está? Solo en esos casos puede ejercer todos los actos que quiere la audiencia. Pero también la parte tiene la posibilidad, aunque no sea por apoderado, dejar un interrogatorio. Incluso la parte puede no comparecer a la audiencia, ni la parte ni el letrado, ni el apoderado, ni la parte, ni el patrocinante, ni nadie. ¿Qué tiene que hacer? Puede dejar un interrogatorio. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál es la consecuencia? Ya la dijimos. Si la parte no comparece y deja un interrogatorio, está todo bien, porque el testigo va a declarar en base al interrogatorio dejado por la parte. Es decir, interrogatorio firmado por la parte y su letrado patrocinante o bien por el letrado apoderado. Ahora, por eso está la consecuencia de que si la parte no comparece y no deja el interrogatorio, el testigo no tiene sobre qué declarar. ¿Está? Por eso ahí caduca la prueba. Muy bien. Ahora sigamos en este supuesto es de viva voz. Las interrogaciones, ahí, se tildó, ¿no? A ver ahí. Se me puso negra la pantalla. Bueno. No se ve, profe. Bueno, ok. Las interrogaciones, fíjense el artículo 430. A ver, ya les digo. Ya les digo.
No, es 443. Fíjense el artículo 443 de cómo deben ser efectuadas las interrogaciones. Son preguntas, ¿no? A diferencia de la absolución de posiciones, diferencia esencial entre ambos tipos de pruebas. La absolución de posiciones son afirmaciones, son posiciones. Acá son preguntas. Las preguntas no contendrán más de un hecho, serán claras y concretas, no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, porque justamente es una interrogación, es decir, las que son en términos afirmativos son para que el testigo conteste sí o no, esas no valen. Sugieran las respuestas, es decir, sean indicativas, o también no se permitirán, tampoco se permitirán las que fuesen ofensivas o vejatorias. Esto ocurre. Muchas veces las partes se embroncan con un testigo, los letrados sobre todo, y le empiezan a hacer preguntas que son ofensivas. El testigo, por más que sea mentiroso, no hay derecho, primero porque uno no sabe si está mintiendo en ese momento. Eso se determinará o al momento de sentenciar o en una causa penal, pero no puede ofender al testigo. ¿Está? Entonces, en el 443 después van a ver que remite en lo pertinente al 411. Y fíjense que no podrán contener referencias de carácter técnico, salvo que fuesen dirigidas a personas especializadas, lo cual es lógico. Recuerden que el testigo declara sobre lo que sabe o percibió a través de sus sentidos. Ahora bien, si el testigo percibió a través de sus sentidos que un accidente de tránsito, en el cual, supongamos que Jacqueline, en este caso Jacqueline, que viajaba atrás, la actora viajaba adelante, Jacqueline es médica, ocurre el accidente, la actora viajaba adelante, sale despedida, queda en el pavimento y Jacqueline la va a auxiliar, le hace reanimación cardiopulmonar, le ve las piernas, que tiene fractura y demás. Bueno, yo podría preguntarle a la testigo Jacqueline por ejemplo, no preguntemos qué diagnóstico, pero qué tipo de daño, qué tipo de lesiones ella vio en la pierna de Jacqueline. De Jacqueline no, de la actora. Bueno, podrá decir, impresionaba una fractura, había un tajo de tantos centímetros, la reanimación cardiopulmonar supuso una pérdida de la conciencia. Bueno, podrá dar más elementos. Ahora, si hay una persona que no es técnica, yo no le puedo preguntar eso, porque por el simple hecho que no me lo va a saber responder. O sea, lo único que me va a decir es lo que vio a través de sus sentidos. ¿Está? Tampoco se puede valer el testigo de anotaciones. Tiene que ir con lo que recuerda. Muy bien. Vamos a leer ahora un poquitito las interrogaciones. Entonces, cuando va a empezar la declaración del testigo, lo primero que se le va a preguntar al testigo es el denominado interrogatorio preliminar, previsto en el artículo 441. Aunque nadie lo pida, es decir, aunque nadie solicite esto, se lo va a interrogar al testigo, lo que se llama por las generales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son diversas preguntas, diversos datos que se le van a requerir al testigo que ayudan a las partes y al juez a hacer una composición de la persona, de la circunstancia de la persona, del tiempo y del lugar. Es decir, primero el nombre, el apellido, edad, profesión, domicilio. Yo ahí lo identifico al testigo. Luego, si es pariente, por consanguinidad o afinidad alguna de las partes, ¿en qué grado? ¿Por qué? Porque acá voy a determinar si el testigo es admisible o no, o bien puede ser un pariente de aquellos que se admitan. Por ejemplo, ¿qué testigos son inadmisibles? Según el 427. Los consanguíneos en línea ascendente. Ascendiente, descendiente. Muy bien, en línea directa o en línea recta, ¿verdad? ¿Qué son? Los ascendientes y los descendientes.
Esos son los consanguíneos o afines en línea directa. Y luego los afines son los ascendientes o los descendientes del cónyuge. ¿Está? Esos vínculos, padres, abuelos, hijos, nietos, suegros, yernos, nuera, ellos no pueden ser testigos, son inadmisibles. Por el 427. También son inadmisibles los menores de 14 años. Y son inadmisibles, según el titular de cátedra, aun cuando el juez lo hubiese ordenado la declaración. ¿Está? Son inadmisibles, o sea, la producción de esta prueba es de una ineficacia absoluta, que declare el hijo, que declare el padre, que declare la abuela o el nieto. Ahora bien, no pasa lo mismo con el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano es colateral y la norma solo declara inadmisibles a los consanguíneos o afines en línea directa de las partes. ¿Está? Así que estos testigos del juego del artículo 426 y 427 se ve quiénes son admisibles. En principio, toda persona mayor de 14 años, salvo que fuere, bueno, menor de 14, lógicamente, 426, y 427, que fuera consanguíneo o afín en línea directa de las partes. A ver la pregunta. Un poco el chat. Una pregunta. No entiendo por qué los hermanos sí pueden y los directos no. A ver, en principio los hermanos son admisibles porque lo dice el código y porque el Código Civil y Comercial establece que el parentesco en línea directa es de los ascendientes y los descendientes. Entonces, como toda persona mayor es admisible como, mayor de 14 años es admisible como testigo, y el 427 solo excluye a los ascendientes o descendientes, perdón, a los consanguíneos afines en línea directa, ergo, el colateral, que es un hermano, el primo, el cuñado, esos pueden declarar. ¿Está? Ahora bien, hay que hacer alguna precisión. Sí, Milenka. El mismo cónyuge tampoco puede, ¿no? Perdón, el cónyuge tampoco, muy bien. Ok. El cónyuge tampoco es admisible como testigo. Profe, Sí, Nieves. no sé si interpreté bien, pero creo que lo que preguntaba el compañero es qué diferencia hay entre un consanguíneo en línea directa y una hermana o un primo, que es mi misma duda, o sea, Por digamos, eso, si el como código lo ustedes permite o no lo iban permite. no están de acuerdo, digamos, con esa diferenciación. A eso va. Claro, es que es rara, o sea, Bueno, está bien, está muy bien el planteo, y a eso iba. Esta norma es claramente imperfecta. O sea, es imperfecta desde todo punto de vista. Ahí Tomás da en la tecla también. ¿Por qué? Porque se funda, primero es una norma que tiene muchísimos años, y se funda en una cuestión de cohesión familiar. Es decir, los autores encuentran muchos fundamentos, solidaridad familiar, cohesión familiar. Yo creo que el fundamento, siguiendo en esto a Colombo, está en no forzar al testigo familiar a decir la verdad en perjuicio de un pariente. ¿Está? O sea, en ese caso, o lo fuerza al testigo a mentir, o va a decir la verdad y no creo que esa familia siga, no creo que luego venga a la casa el hijo que dijo la verdad, no sé, y esa verdad sirve para responsabilizar al padre en un accidente de tránsito, y es complicado. ¿Está? Ahora, es verdad que eso no pasa con el hermano. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, esta norma es imperfecta. Busca preservar la cohesión familiar, pero la verdad que para eso tendría que haber incluido al menos al hermano. Muchas veces uno tiene mejor relación con el hermano que con los padres, los abuelos, los hijos o los nietos. ¿Está? Entonces,
claramente ahí hay una imperfección. Pero además hay otras cuestiones que fueron dándose con el paso del tiempo y que hacen que esta norma hoy esté tecleando por todos lados. La primera es, ¿por qué el cónyuge y no el conviviente? Es decir, ¿por qué admitimos que el conviviente sea testigo? Sería una buena pregunta. La Corte Interamericana, desde Atala Rifo, dijo expresamente que la familia matrimonial, o sea, fundada a partir del matrimonio, no es la única posible. Y el Código Civil y Comercial establece expresamente una unión convivencial como una relación de pareja estable y un proyecto de vida común. Más allá de los diferentes efectos que se prevean para una y para otra, no parece sensato que se le diga al cónyuge, usted no porque es cónyuge, y usted sí porque es conviviente. ¿Está? Pero, en principio, el conviviente hoy es un testigo admisible, con estas paradojas. Lo mismo, bueno, que dijimos recién con el colateral, pero otra cuestión diversa son los hijos adoptivos y aquellos por técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque el código establece que son inadmisibles los consanguíneos. Entonces, ¿son admisibles los hijos adoptivos? ¿Por qué sí? Si tienen los mismos derechos. Y luego, ¿por qué sí los que son productos de técnica, productos no, fueron procreados por técnicas de reproducción humana asistida? Entonces, lo cierto es que esta norma hace agua por todos lados, pero es una norma vigente y por lo menos los testigos que ahí se dicen cónyuge, consanguíneos afines en línea directa en las partes, no pueden ser ofrecidos como testigos. ¿Está? Profe. Perdóname, ya voy. Como consideración, podríamos decir que el juez está autorizado a evaluar la admisibilidad de un testimonio de un conviviente. Entonces, podría ser una razón suficiente para el juez no admitir la declaración de un conviviente por las mismas razones que el cónyuge. Recuerden que el juez tiene facultades para denegar la producción de prueba que considere inconducente. Si el juez tiene otros testimonios admisibles, ¿para qué va a hacer llamar al conviviente? O al hermano. ¿Está? Sí, Milenka. Ya me respondiste la pregunta. Ah, bueno. Profe, pero el juez igual nunca podría admitir a alguno de los testigos que están expresamente prohibidos, por más que... Bueno, Morelo habla del testigo necesario. Si tenemos un solo testigo y ese testigo es el hijo, dice Morelo, bueno, habría que flexibilizar esa norma. Por lo que se llama el testigo necesario. Es necesaria que esa persona declare. Si no, no hay prueba. Pero es muy raro. No es tan claro tampoco. Ahora, según nuestro titular, esta norma es de orden público y aun cuando el hijo hubiese declarado, esa prueba es ineficaz. Según Arasi, otro autor importante, procesalista, en el caso de que la declaración ya se hubiese llevado a cabo, ya no vale la pena declarar ineficaz, ya está, ya, digamos, lo que la norma quería proteger ya se vulneró, entonces ya no tiene sentido restarle eficacia a esa prueba si ya declaró. Bueno, después acá tenemos la declaración de la testigo, fíjense, contesta las generales de la ley. Las generales de la ley sirven principalmente para determinar la atendibilidad del testigo, es decir, le sirve al juez para determinar cómo valorar a ese testigo. No es lo único que va a valorar el juez, ni tampoco sirve solo para eso, pero piensen que si un testigo dice que es acreedor de una de las partes o deudor de una de las partes, bueno,
Ya hay un dato que tengo que ponderar para valorar lo que dice. Si digo que es enemigo íntimo del demandado, y de pronto es típico esto, viene la testigo y dice, yo quiero que se haga justicia y que se condene al delincuente al demandado. Bueno, imagínense cómo va a ser la declaración de ese testigo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo le tengo que rechazar, el juez que le tiene que decir al testigo, levántese y váyase? No. No confundir la atendibilidad o la valoración del testimonio con la admisibilidad del testimonio. Un testigo excluido es un testigo inadmisible por el 426 y por el 427. Ahora bien, un testigo que está comprendido en alguna de estas que se llaman generales de la ley, porque es acreedor, porque es deudor, porque es amigo, porque es enemigo, porque tiene pleitos pendientes o lo que fuere, con alguna de las partes, el juez lo va a valorar conforme a las reglas de la sana crítica y dirá cuánta mayor o menor convicción le vale el testigo. ¿Tá? Pero no confundir esas dos cosas. Bien. Bueno, acá el testigo ya declara. Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, en esta audiencia el testigo declara, se le hacen las preguntas, luego la otra parte puede repreguntar. Lo que le pido es que vean el trabajo práctico de prueba testimonial en el blog. Sí, Tomás. Sí, tenía una pregunta. El testigo claramente puede optar por no mentir, ¿no? No puede optar, debe por- no mentir. No, obvio, no, porque tiene una sanción. Pero si quiere favorecer a una de las partes, puede decir, bueno, no miento, pero las preguntas que perjudiquen a la parte, puede decir, no me acuerdo, o no me acuerdo de los hechos. En ese caso, ¿qué Bueno, se muy podría hacer? buena, muy bueno, Tomás. Y acá está el arte de esta profesión. Porque es muy común que después de una audiencia con un testigo mentiroso, los abogados empecemos a gritar, se expida copia certificada para mandarlo a sede penal y que lo juzguen por falso testimonio. Yo no vi nunca, nunca un testigo condenado por falso testimonio. Yo, pues, hay algunos fallos de falso testimonio. Claro, A es mí, como una yo no amenaza tuve esa vacía. suerte. ¿En qué consiste entonces acá el secreto de esto? ¿Se acuerdan del principio de bilateralidad y contradicción de la prueba? Bueno, en que el abogado de la parte contraria a la que ofrece la prueba sepa repreguntar, sepa cuestionar lo que el testigo dice. Y piensen ustedes que el testigo no declara solo lo que dice que declara, sino que tiene que dar razón de sus dichos. Es decir, el testigo no es que dice, por ejemplo, yo lo vi y cruzó el semáforo en rojo. Bueno, pero dé razón de sus dichos. ¿Cómo sabe que cruzó el semáforo en rojo? No, porque yo lo estaba viendo, pero escúcheme, usted me dijo hace 2 minutos que iba viajando en el auto del asiento de adelante, no sé, ¿cómo vio el semáforo? ¿Entiende? Entonces, uno lo lleva al testigo o para que se pise o para desacreditarlo. Muchas veces también hay una confusión, uno como abogado a veces cree que tiene que llevar al testigo a que diga en un momento, ¡ay! Bueno, mentí, me confundí. Bueno, eso a veces pasa, pero no siempre pasa. Lo importante, si yo veo que el testigo miente, es desacreditarlo. Con desacreditar el dicho del testigo, sea porque no da razón de sus dichos, sea porque yo al repreguntar descubro que él lo que sabe, lo sabe de oídas. Es decir, ¿cómo sabe usted que iba en rojo? Porque me lo dijo el conductor. Dijo, miren el semáforo en rojo. Entonces el testigo eso no lo vio. Y resulta que el conductor o el acompañante, digamos, es la parte actora. Entonces el testigo está declarando lo mismo que le dice la propia parte actora. ¿Entienden? Como siempre decimos, un testigo de oídas no vale. No vale, más salvo para lo que le dicen, o sea, vale para lo que le dicen que el otro vio. Pero para eso llamemos al que lo vio. Está el testigo que declara de oídas
casi tiene una nula fuerza convictiva. Por más que diga, yo vi cómo lo mataba, cómo lo sabe, porque me lo dijo mi amigo. ¿Y usted dónde estaba cuando se lo dijo? No, estábamos tomando un café en Tienda del Café. ¿Cuándo? No, un año después del asesinato. Bueno, fíjense cómo lo que al principio parecía una certeza termina no siendo tanto. Recomiendo para esto ver Memento, para que vean igual cómo a veces no se trata de mentir, sino se trata de las malas pasadas que juega la memoria. El titular, el doctor Ivanov siempre hace una broma con la corbata. Él cuando está en clase lleva una corbata, entonces de pronto está hablando por un rato, se tapa la corbata y les dice, ¿de qué color es mi corbata? Y casi nadie sabe responder. De todos los que están ahí, casi nadie sabe responder. Muy pocos, algunos que haya prestado atención a la corbata. Entonces, bueno, eso pasa muchas veces también con la prueba testimonial. Uno dice, ¿qué memoria este testigo? Los detalles que se acuerda. Y no, son detalles que se estudió, que se aprendió porque se lo dijo. Bueno, si pasa eso, el abogado contrario tiene que fiscalizar, con ese poder de fiscalizar la prueba, tiene que repreguntar. Tiene que repreguntar, llevarlo a testigo, a que se pise o a que determinar cómo lo sabe. ¿Está? Bien. Terminada la audiencia testimonial con las repreguntas, termina la audiencia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya, ¿qué pasa? Determino si el testigo dijo la verdad o no, ¿qué hay que hacer después que termina la audiencia testimonial? Se valora la prueba en la sentencia. Exactamente. Se terminó la audiencia testimonial, se deja constancia, se firma el testigo, todo muy lindo, y el juez valorará luego en la sentencia los dichos del testigo. ¿Está? Y las partes lo harán en la oportunidad de alegar. De hecho, pueden hacerlo, hasta la oportunidad de alegar. Porque también las partes pueden pronunciarse sobre la idoneidad de los testigos. Muchas personas lo hacen, muchos letrados lo hacen dentro del 5.º día de la audiencia. No es necesario. Lo pueden hacer al momento de alegar. El momento del alegato es el momento donde las partes valoran su propia prueba. Esto así, a vuelo de pájaro, intentó ser una reconstrucción de lo que es todo el trámite de la audiencia testimonial. Luego, obviamente, está el audio, donde está todo el marco teórico, y vean el trabajo práctico de prueba de testigos que está en el blog. Porque ahí está la parte práctica. Tráiganlo el jueves, no sé, Antonio, ¿te parece usar los primeros 10, 15 minutos del jueves para esto? Sí, sí. Entonces hacemos, vamos a ver el jueves, los primeros 15 minutos, un repasito, corregir el trabajo práctico, y luego explicar un poquito, porque van a tener el audio hoy de prueba informativa, y usar los últimos 40 minutos, o lo que sea necesario para el repaso. Para el repaso, ni Antonio ni yo nos vamos a sentar a repetir lo que ya dijimos. Tienen los audios, tienen las grabaciones de las clases, tienen el manual, tienen el código, tienen los trabajos prácticos, ya no sé qué más tienen. Lo que vamos a hacer como repaso es contestar dudas que tengan. ¿Está? O sea que las dudas que tienen se las traen preparadas. Si no hay dudas, la clase termina 1 hora antes, y con Antonio se lo celebramos y nos vamos a tomar un café. ¿Está? Así que, bueno, nos vemos el jueves. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, Tomás, sí. En el caso de que haya una oposición por alguna de las partes de que se haga una pregunta, ¿no?, al testigo, dijimos que el juez resuelve en el momento, digamos, ¿no? Muy bien, sí, está bien. Hay cosas que obviamente no entra todo, pero creo que está en el audio, pero sí. De la oposición se corre traslado a la otra parte y el juez resuelve la oposición. Claro, En la práctica se trata de concertar la interrogación. ¿Está? ¿Por qué? Claro. Porque la oposición tiene costas. Entonces, oponerse puede costar caro. Así como hacer una pregunta mal puede costar caro, porque si el juez hace lugar a la oposición, va a condenar en costas al que hizo mal la pregunta. Oponerse
de forma infundada también puede costar caro, porque también puede traer costas. ¿Está? Claro, digo, ¿qué pasa si la audiencia justamente la está tomando un secretario o un funcionario del juzgado y no el mismo juez? Bueno, no importa, se le lleva el proyecto de resolución al juez, el juez generalmente viene a la audiencia, trata de concertar, si no lo puede hacer, las partes esperan un rato y el juez viene luego con la resolución, firmada por el juez. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego.